Vamos a aprovechar para comentarles un poco cuál va a ser el programa de nuestra última sesión. Bueno, la evaluación final del curso es sencilla, no se preocupen. Es básicamente desarrollar una reflexión no mayor de 2 páginas acerca de la relevancia de abordar la crisis ecológica actual desde alguna de las perspectivas vistas. Puede ser antropoceno, capitaloceno, tecnoceno, socioloceno, desde y para tu área de estudios, trabajo o profesión. Es decir, lo que buscamos aquí es que ustedes puedan dialogar o hacer dialogar lo visto en el curso, es decir, estos marcos de estas formas de pensar la crisis ecológica actual desde el antropoceno, capitaloceno, tecnoceno o futuluceno, desde sus propias áreas de estudio, que pueden ser áreas muy distintas, como habíamos visto en la primera clase, sean desde las humanidades, las ciencias sociales, la ingeniería, el derecho. Queremos que tengan ustedes un diálogo y que puedan reflexionar sobre la verdadera utilidad práctica de comprender el mundo y de pensar y situarnos actualmente en el mundo desde estas categorías. Muy bien, entonces acabamos de ver los primeros minutos de este interesante documental que les recomiendo si es que tienen un poco de tiempo y interés que lo puedan ver a su totalidad. Vimos aquí un caso muy puntual, el caso de uno de los archipiélagos de las islas de Indonesia. Entonces, me gustaría saber ¿cuáles son, digamos, sus primeras impresiones, sus primeros comentarios acerca de lo que acabamos de ver? Eh, Creo que la parte que más me llamó la atención de esos primeros minutos es el hecho de cómo empiezan a plantear el dilema de la experiencia de los desplazados climáticos de la ciudad costera o del país costero, en el caso de lo que es Indonesia, que son algún archipiélago, y cómo, por ejemplo, siempre que pensamos en crisis climática y en desplazamiento, o en este caso en refugiados climáticos, lo primero que se nos viene a la mente son ese proceso de comunidades enteras en África que se desplazan en búsqueda de agua, pero esos primeros minutos no se centran en ese tal vez como imagen que está más generalizada, sino que se va hacia el otro lado a otro fenómeno que sí es más, podría decirse poco hablado, que es el tema de cómo el cambio climático está afectando a las poblaciones costeras, a las poblaciones insulares, eh, y cómo eso es un desastre que es silencioso, pero que va ganando terreno cada vez más seguido, y que yo no he vivido de primera mano, aunque sí vivo en una ciudad costera. Sí he podido hablar con gente que ha vivido ese proceso de despertar prácticamente con el agua a la mitad del cuerpo en sus casas. Entonces, sí, me pareció bastante interesante esa parte. Muchas gracias, Juan Diego, por traer tus reflexiones también desde otras latitudes. Y se suman también las reflexiones de Carlos. Bueno, me voy a tomar la libertad de leerlas y él nos comenta que nos saluda desde Guatemala, Centroamérica, saludos para Centroamérica también, y considera que el cambio climático afectará a todos los pueblos, sobre todo en países en desarrollo, la cuenca del Pacífico y también América Latina. Se suman también los comentarios de Fátima, que nos comentan que se observa la desigualdad entre la población que se ubica cerca a las costas con las que viven más lejos y además cuentan con una mejor posición económica. También la nula planificación teniendo en cuenta al clima. Voy a leer un comentario antes de dar paso a las personas que desean participar. Entonces, por aquí veo levantada la mano de Carlos y de Lu. Vamos primero contigo, Carlos, te escuchamos. Muchas gracias, saludos a todos, saludos desde Guatemala, Centroamérica, específicamente Oriente de Guatemala. Eh, Acá pues estamos viviendo también una situación un poquito compleja, hay muchos incendios forestales debido a la resequedad que hay en el clima. Esto pues no solamente eso, en una pequeña escala se ve esta situación del cambio climático, pero tal como en el video, sí, a mí me impresiona que la mayoría de la población mundial y en países en desarrollo, incluido Centroamérica, Latinoamérica, viven a no menos de
100 kilómetros de la línea de costa y que realmente es preocupante porque millones de personas se verán afectadas. Las cifras causadas por enfermedades, defunciones, hambrunas e incluso pandemias derivado de todo esto serán desastrosas y lamentablemente veo que la mayoría de entidades, tanto privadas y públicas, no están conscientes, ¿verdad? Sí, hola, ¿qué tal? Bueno, quería mencionar dos cosas nada más. La primera es todos estos ensamblajes que se evidencian en el caso de los migrantes por estos o refugiados climáticos, en el sentido que hay toda una relación entre epidemias, las inundaciones y luego que conllevan hambrunas, entonces ese suele ser un ciclo bastante común, sobre todo alrededor de la formación de ciudades, de grandes metrópolis. Y el otro punto es que la crisis climática se sienta sobre desigualdades que estaban presentes, ¿no? Como, digamos, en una población donde estaba presente fuertemente la agroexportación o el monocultivo, va a ser mucho más fácil la pegada de la hambruna causada por una plaga. Igual donde se practica la desertificación o el trasvase de sus fuentes de agua, las enfermedades van a pegar con mucha más fuerza, ¿no? Entonces es todo un entramado que se va sumando y haciendo más perjudicial para esas personas, o para todos, en general. Muchas gracias, Lu. Y justamente a partir de tu comentario podemos pensar en esta nueva visión adoptada por Naciones Unidas, que es el enfoque One Health, muy conocido, muchos y muchas de ustedes ya lo habrán escuchado, o traducido al español el enfoque Una Salud, que nos dicen que para pensar en la salud humana tenemos también que contemplar el equilibrio entre la salud ambiental y también la salud animal. Y muchos de ustedes mencionaban justamente la aparición de plagas, el aumento de plagas por el calentamiento global, así también como la aparición de zoonosis o incluso las pandemias, ¿no? Hay bastantes puntos de vista que asumen al coronavirus como justamente como una pandemia zoonótica, una pandemia causada por un desequilibrio en el tipo de relación con los animales que al final declina pues en un desastre global con dimensiones también ecológicas como consecuencia, producto, por ejemplo, de la millonada de residuos sanitarios que se terminan lanzando y todos los residuos altamente químicos producidos por las formas de intentar contener, digamos, una pandemia de escala global. A ver, y por aquí también, por el chat. Catherine nos comenta que es muy preocupante la situación de Indonesia y es algo que le llegará tarde o temprano a cada una de las naciones. El impacto climático es gradual y se presenta de diferentes maneras. Por ejemplo, en nuestro país, el cambio climático aumenta la tasa de dengue o de chikungunya, que es algo sumamente cierto. El cambio climático acelera la aparición de plagas y acelera la aparición también de enfermedades. Muchas gracias a Catherine. Y por aquí Leslie también nos decía que la proyección frente a la catástrofe ambiental nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Qué le pasará en el futuro? Lo que los llevó a concluir que en el futuro 2025 tendrán carencias de comida, de agua, incluso de aire. Exactamente, y justamente vamos a ver esas proyecciones, vamos nosotros y nosotras también a hacer proyecciones al estilo de los integrantes de la PNUD, por ejemplo, o de los expertos que proyectan cifras y siempre están lanzando panoramas o escenarios futuros de cómo va a ser para el 2050 la migración climática o la migración ambiental forzosa. Juan Diego, te escuchamos. Sí, no, o sea, simplemente quería comentar una última cosita eh, que me pareció bastante también rescatable, es el hecho, por ejemplo, cuando estaba hablando con los compañeros, Araceli justamente me estaba comentando que en el norte del país, de Perú, había escuchado de casos de pescadores a los cuales su principal actividad era la recolección de conchas. Si mal no estoy, Araceli, me puedes corregir. Pero que a lo que nos había comentado era que ellos habían visto su actividad interrumpida por esa subienda del nivel del mar
porque los lugares que originalmente ellos utilizaban para poder realizar esas actividades, que son su sustento, habían empezado a cambiar y se estaba como que transformando completamente lo que ellos habían hecho durante mucho tiempo para subsistir, entonces ahora quedaban a la deriva. Entonces, interesante su reflexión y interesante también el que hayan hecho sobre todo énfasis en en un tipo de migración, en este caso en el migrante climático permanente, en aquel que no puede regresar al sitio del cual está huyendo porque la migración es forzosa. Es interesante que hayan hecho hincapié sobre todo en esta clase de casos y también se lanzaron con 1 billón de migrantes. Vamos a ver qué opinan el resto de los grupos. Las principales causas también es interesante y hasta cierto punto también coherente y que hayan podido encontrar puntos en común vinculados al uso del agua, también a la minería, por ejemplo, en relación a lo que señalaban de cómo poder determinar si una persona migra o es un migrante climático o es un migrante típico, es decir, un migrante que se va para buscar, digamos, mejores oportunidades laborales, que es la migración clásica y que debemos decir que es el tipo de migración cuya causa es la principal todavía en el mundo. La principal causa de migración en el mundo es todavía la migración por trabajo. Entonces, esto nos pone también a la pregunta de cuándo poder determinar que un migrante realmente se va forzosamente porque las condiciones medioambientales de su territorio han mutado a tal punto de que vuelve inhabitable poder vivir en él. Es una cuestión interesante que combina varios elementos, desde el análisis de las condiciones biofísicas del territorio hasta también la intersección con el análisis mucho más cultural. Y también nos plantean para la última pregunta los estados nos mencionan y preguntan qué estados, es decir, los estados del norte global, que son los principales causantes, y bueno, el 1% de los estados del norte global, que son y han sido históricamente los principales causantes y hasta ahora las principales naciones que emiten CO2 y que causan estas degradaciones climáticas, o deberían ser los estados de los migrantes, es decir, estados del sur global, América Latina, el África subsahariana, aquellos que asuman todas las vulnerabilidades y que asuman el cuidado de los migrantes o el refugio o se emerjan como refugio para los migrantes climáticos. Es importante, es decir, está bien los estados, pero ¿qué estados? Es interesante que ustedes hayan resaltado también este tema de la vulnerabilidad. Es decir, como decía su compañero, hablamos de poblaciones que de por sí no tienen las suficientes herramientas o los suficientes mecanismos porque no tienen ya sea desde la asesoría local, la asesoría del Estado-Nación propio para políticas de mitigación, políticas de prevención ambiental o incluso también para políticas organizadas de reubicación o reasentamiento en los casos más extremos. También encontramos nuevamente el hecho de que los países que acarrean o que van a sufrir los principales daños ambientales y los principales países que van a tener que desplazarse por la escasez de agua, por ejemplo, que es uno de los problemas o alguna de las causas de desplazamiento ambiental más generalizada, son justamente los países del sur global, son los países que se ubican en el hemisferio ecuatorial, es África subsahariana, que el 80% se estima, o el 70% de el África subsahariana va a tener que desplazarse forzosamente debido a las sequías, a la abundancia de lluvias también y a los cambios en el uso de un suelo que se va a volver cada vez más improductivo y que no va a ser y no va a garantizar ni la seguridad alimentaria, ni mucho menos va a garantizar que el país pueda competir, digamos, de formas decentes en los mercados globales. También mencionaban, y muy interesante aquí, estos 3 niveles lo han estructurado de una manera bastante bonita. Primero, el nivel a nivel de la prevención, es decir, eh, organizaciones y también las instituciones locales de los países afectados, en este caso países de América Latina, África subsahariana, por allí el norte de India. También señalaban la importancia de que los organismos internacionales como el PNUD, la ONU, puedan
digamos, puedan replantear dentro de sus iniciativas y también contemplar a los refugiados climáticos, ya que hasta el momento la categoría tal cual de refugiado climático no es del todo, no entra del todo dentro del marco global de refugiados, como son los refugiados por guerras civiles o los refugiados por acoso político. Entonces, ahí hay, digamos, una falta de legislación que pueda realmente otorgarles a todos los migrantes climáticos los respectivos beneficios que tienen otro tipo de refugiados, como son los refugiados políticos o los refugiados por guerras civiles. Actualmente, digamos, el cuidado de los cuerpos desplazados por las migraciones climáticas es asumida por organismos no gubernamentales, así también como organismos religiosos. Y por último, es interesante lo que mencionaban acerca de estos actores casi escondidos que a veces no se contemplan dentro, por ejemplo, para analizar la depredación en la Amazonía o la deforestación de los bosques amazónicos, que son justamente los migrantes o los colonos de otras partes del territorio. Y justamente me hicieron recordar a cómo en una actualización de la guía de la ley forestal, de la debatida ley forestal y este cambio que se le quiere hacer desde el Congreso, que bueno, ya se aprobó, para un cambio sobre cómo se van a manejar los bosques como zonas activas, digamos, económicamente activas o zonas para la conservación. Es interesante porque incluso el propio Estado, en esta guía, que quizás les voy a compartir después por el chat, contemplaba y señalaba como una de las causas de la deforestación justamente que venían migrantes, colonos no nativos, colonos no locales que no tenían y que venían simplemente viendo al bosque o viendo al terreno amazónico como un terreno para la producción agrícola, en este caso principalmente para la producción del monocultivo de palma aceitera. Entonces eran grandes parcelas de bosque quemadas para poder ser habilitadas para el monocultivo de palma aceitera, y lo que decían es que justamente estos colonos vienen con la impronta de la productividad económica, productividad agrícola, y que sus cosmovisiones y sus visiones entraban totalmente en contradicción con las visiones de las personas nativas, y no solamente de las comunidades indígenas, sino también incluso de los nativos urbanos, que al ser propiamente el espacio guardaban un tipo de equilibrio, digamos, más orgánico con el ecosistema, mientras que estos colonos, como bien lo señalaba Jesús, venían del Ande o venían de la costa peruana, tenían una visión totalmente distinta con el territorio, lo cual propiciaba un desequilibrio total entre, digamos, un desequilibrio en el manejo de sueldo, un desequilibrio en la forma y en el tipo de actividad económica que promovían. Entonces, muchas gracias al grupo 2. Interesante, ustedes también mencionaban, en este caso, cambios inesperados o que pueden ser, digamos, ya cambios inesperados o que pueden ser cambios climáticos que sean constantes, es decir, por ejemplo, en los últimos 10 o 15 años, pensando en las comunidades altoandinas, que haya cambiado el ciclo de lluvias o que se haya agudizado o extendido el periodo de sequías, así también como que se haya agudizado el periodo de friaje. Y interesante cómo Maricelo y nos traes, digamos, a la mesa el interesante texto de investigación de Cabanú y Aramburu acerca de si es que realmente, digamos, la migración climática o digamos, ¿cuáles son? Es decir, hay cambio climático. Sabemos que el cambio climático afecta sobre todo a las poblaciones más vulnerables, y las poblaciones más vulnerables se ubican, en ese caso, en el caso del Perú, por ejemplo, en la costa norte peruana tenemos a Piura, se ubican también entre la Cordillera Blanca. Tenemos en ese caso el sector del centro peruano, se ubican también en toda la Amazonía y se ubican también alrededor de los principales ríos y cuencas hidrográficas del país. Entonces tenemos cambio climático en el caso específico de las poblaciones altoandinas, y la pregunta por la que se decantan los investigadores es: el cambio climático o la degradación climática, ¿cuáles son las estrategias que las familias altoandinas implementan para esta degradación climática? Y es que la degradación climática es un problema tan latente
qué provoca la migración o cuáles son las causas que provocan la migración en las comunidades altoandinas del lago Titicaca. Interesante, Maricielo, veo que has revisado la lectura. Muy bien. Entonces, mencionaban ustedes también la importancia de los actores políticos más allá de, digamos, el grupo de expertos o de académicos que usualmente suele tratar en las cumbres climáticas o las cumbres internacionales ese tema, sino también el involucramiento de actores políticos más allá de ciertos encuadres o ciertos espacios científicos o académicos que usualmente son los que asumen y los que hablan acerca de la inmigración climática. Y mencionaban finalmente de parte de Yane justo estos territorios o estos países costeros, insulares, que lo vamos a ver si nos alcanza el tiempo más adelante, que incluso ya hay poblaciones que han debido abandonar sus islas porque se han hundido, que ya están bajo el nivel del mar, que es un poco el futuro que le espera también a Indonesia dentro quizás unos 20 años más. Vi por ahí también que Lu quería participar. Muchas gracias al equipo de Lu y de Leslie. Entonces, nuevamente aquí encontramos un común denominador, que es el que todos los grupos han resaltado el factor forzoso y han, digamos, dado el clavo al resaltar que la migración climática se trata de una migración no voluntaria, una migración forzada. También han dado el clavo, en ese caso, al señalar a las sequías, a las inundaciones, es decir, a los cambios que afectan directamente, ya sea la falta de agua o el exceso de agua. Y hemos visto el exceso de agua en el caso de Indonesia y vamos a ver en el caso de los atolones del Pacífico, si es que nos sobra tiempo, cómo esto afecta y obliga a la población a desplazarse. También nos mencionaban que hay múltiples dimensiones y un poco aquí van a ver que en la sesión de hoy vamos a recoger muchísimo el trabajo de Teófilo Altamirano cuando señala justamente que el desplazamiento climático se debe comprender no solamente como a nivel que afecta no solamente, digamos, el estado en el que el nuevo residente va a terminar emigrando, sino que también afecta el sistema económico de la familia, genera un shock cultural, una readaptación, reasentamiento cultural del emigrante al nuevo estado, que muchas veces puede no recibirlo, incluso genera también rupturas de vínculos familiares en el caso de la migración institucional, que vamos también a revisar en un momento. Y finalmente es interesante también cómo la apuesta por esta ruptura entre naturaleza y cultura se lleva, digamos, hasta a tal punto de reflexión que también lo político, o digamos, que el tema climático deja de ser un tema de la ciencia, un tema solo de la naturaleza como un objeto abstracto y separado, sino que también se vuelve un tema político, un tema de no solamente histórico, sino también de las actuales estados-naciones del norte global, que cumbre tras cumbre todavía no cumplen con los acuerdos dichos, que todavía no se comprometen a, en este caso, a mitigar el cambio climático, que todavía no compensan las emisiones de CO2, que siguen abriendo en el caso de China, refinerías de carbón cada 10 minutos. Entonces vemos aquí también una serie de ensamblajes bastante interesantes en torno a hasta que, digamos, dónde termina lo natural, dónde empieza lo político. Estos límites se van difuminando y van creándonos o van acercándonos hacia puntos de vista y hacia posiciones mucho más plurales que quizás sean las más sobrias para abordar esta crisis o esta mutación climática en general. Entonces, justamente como les mencionaba y como han podido ver en el drive del curso, vamos a tomar las ideas de esta clase de hoy en el trabajo de Teófilo Altamirano Rúa. Quienes ya lo conocen, quienes ya han visto y han leído y se han nutrido de su trabajo, saben en ese caso la gran trayectoria de Teófilo Altamirano como consultor de la ONU, también como profesor, y su interés en este caso por los temas de migrantes climáticos. Entonces, ustedes lo han definido muy bien, pero tan solo una pequeña aclaración. La migración climática o el desplazamiento forzoso climático no es una migración voluntaria, económica o laboral. Tampoco es la migración que se produce por desastres como terremotos o guerras civiles. Es más bien, como ustedes ya lo señalaron, es originada por el cambio climático y sus efectos sobre la población
y se produce cuando el equilibrio, este delgado equilibrio, esta relación entre la ecología y la población se quiebra. ¿Por qué? Porque las condiciones de habitabilidad, tanto individual, familiar, local, se hacen insostenibles y se agotan las posibilidades tanto de resiliencia como de posible mitigación. Ya no son suficientes. Entonces, los únicos, o digamos, la única alternativa es prepararse para la evacuación o el traslado hacia lugares más seguros. Entonces, nos dice también Altamirano que si queremos comprender o si queremos acercarnos hacia la migración ambiental forzosa o la migración climática, necesitamos situarnos o, digamos, plantear tres fases o tres formas de acercarnos. La primera es poder analizar y poder preguntarnos por cuáles son esas condiciones ambientales de los lugares de salida, es decir, cuáles son, podrían ser las sequías, podrían ser el aumento de precipitaciones, podrían ser también relaves mineros, podrían ser la contaminación del aire, del agua, del suelo, como en el caso de La Oroya, en la provincia de Junín. Es decir, cuáles son las condiciones ambientales internas o propias que han propiciado la salida de la población. El segundo eje de análisis es el propio proceso de la migración, es decir, se trata de una migración temporal, se trata de una migración estacional o se trata de una migración permanente. Y finalmente, el último eje es el que concierne a la readaptación o el reasentamiento, es decir, la vida de la población ya en el lugar de acogida o en el país de acogida, diseccionando un poco más cada uno de estos grandes ejes que nos plantea Altamirano. Tenemos algunas de las principales causas que ustedes ya mencionaron. La primera y sobre la cual también reflexionamos con la presentación del profesor Acevedo acerca de la laguna de Parón es la desglaciación, en este caso de nevados tropicales o nevados que se ubican en este caso debajo de la línea ecuatorial. También tenemos al incremento del nivel del mar. También tenemos abundancia de lluvias o ausencia de estas, es decir, temporadas de sequía. Tenemos también inseguridad alimentaria y también temas generados por salud, aumento de plagas, aumento de enfermedades de fácil transmisión y también conflictos medioambientales, como en el caso de La Oroya, por citar uno de los ejemplos más paradigmáticos del Perú como fuente o como consecuencia que al final vuelve el suelo o que vuelve el territorio tan improductivo que hace imposible la continuidad de la vida para cierta población afectada. Entonces, veamos la desglaciación porque es uno de los temas que justamente nos convocaron la semana pasada y lo elige también Altamirano y Cabanuf y Aramburu se centran también un poco en ese caso en las comunidades altoandinas y también en las comunidades del centro del Perú. Entonces, de manera muy sucinta y también un poco reducida y simplificada, la desglaciación es la pérdida de la masa glacial debido al calentamiento global. Y nos cuentan, en este caso, al autor nos dice que el 70% de los glaciares tropicales están en el Perú, convirtiéndolo en uno de los 4 países más vulnerables al cambio climático. Solamente la Cordillera Blanca, que es una de las cordilleras o la cordillera más importante que contiene a una mayor cantidad de glaciares tropicales, tiene 600 glaciares y 374 lagos de origen glaciar, es decir, lagos que se nutren en ese caso, que se nutren directamente de estos glaciares o de estos nevados. Y además, el suministro o la dependencia hídrica llega a tal punto que el 80% de la costa peruana tiene a los glaciares como origen de suministro de agua, es decir, tenemos una dependencia directa, dependencia hídrica en ese caso, de los glaciares de la Cordillera Blanca y de otras cordilleras y nevados del Perú. Y otro segundo factor para centrarnos también en el tema del agua, en ese recurso tan importante y también tan disputado, tenemos el tema de las sequías. Entonces, las sequías, que son la ausencia o la falta prolongada de agua, afecta sobre todo a los países tropicales y subtropicales y a los desiertos, incrementada sobre todo por el calentamiento global. Y aquí nos comenta Altamirano a propósito de una investigación que tuvo
es que justamente ya en Huaraz y en Espinar, la falta de agua constituye ya un motivo para la migración involuntaria o para la migración forzosa, ya que como algunos de ustedes comentaban, las principales actividades de estas comunidades altoandinas, como el pastoreo y como la agricultura, en este caso generan desaparición de pastos para los animales. Entonces, vamos con estimaciones. En la actualidad, se estima en 150 millones al número de migrantes climáticos. Y también pensando en una proyección hacia el futuro, se estima que hay 135 millones que están amenazados por la desertificación y la escasez crónica de agua. Hablando también acerca de proyecciones, el panel intergubernamental sobre cambio climático estima que alrededor de 150 millones de personas serán migrantes climáticos por la desertificación, incremento de nivel del mar, contaminación ambiental, desglaciación, escasez de agua, inundaciones y incremento, en ese caso, en la cantidad de monzones, huracanes y también, claro está, el aumento en en la precipitación. Entonces, más allá de que la cifra o la proyección de 150 millones de personas desplazadas sea un número grande y actualmente estamos, nos va a decir Krebs, casi en un fetichismo de la cifra, en el cual la cifra, digamos, es mucho más valorada que las características cualitativas o las características más precisas de las poblaciones, es decir, siempre hay población detrás y hay, digamos, diferentes formas de vida detrás de cifras tan grandes. Altamirano nos invita a pensar no solamente la cantidad de personas que se desplazan, sino también en los patrones culturales, en las formas de vida que cada uno de estos grupos deja detrás. Por ejemplo, sus concepciones sobre tiempo, espacio, familia, lengua y las manifestaciones de su cultura no material. Es decir, nos invita a pensar en que la reubicación o el reasentamiento no solamente va a requerir de un cambio en el sistema económico, en la forma en que las personas se ganan la vida, sino también que los va a confrontar frente a un territorio que tiene sus nociones de espacio, familia y lengua muy distintos. Y eso nos podría llevar también a un claro ejemplo o un claro caso de discriminación o incluso de que estas poblaciones migrantes se vuelvan como otros o la formación de otredades dentro de los países receptores o incluso el que los países receptores, usualmente del norte global, que tienen una mayor capacidad para, digamos, insertar a las personas dentro de sus sistemas económicos, incluso el hecho de que puedan ser rechazados por estos países. Entonces, tenemos también que podernos, digamos, a reflexionar o incorporar los distintos matices a nivel cultural de cada uno de estos grupos de desplazados. Ahora bien, yéndonos en cuanto a la temporalidad o al tiempo de migración climática, encontramos a la migración, en primer lugar, estacional. La migración estacional debemos entender a esa clase de migración climática que está directamente relacionada y se ciñe al calendario agrícola. Es decir, es la migración que se da de acuerdo al ciclo agrícola y productivo. Entonces, por ejemplo, cuando hay una disminución de la producción agropecuaria y aumento de plagas, así también como aumento de roedores, y es un hecho ya comprobado que a un mayor aumento de temperatura aparecen mucho más plagas y roedores, dañando así seriamente los cultivos, sobre todo los monocultivos, ya que los monocultivos, hacer cultivos únicos de una misma especie multiplicada por 1000, tienen una mayor, es mucho más difícil, digamos, que se puedan controlar. En cambio, cuando nos encontramos frente a bosques con una diversidad o una alta diversidad de especies, es muy poco probable que pueda ser azotada por una plaga, ya que hay una regulación ecosistémica allí. En cambio, en el caso de monocultivos de la agricultura como papa, maíz, que son, digamos, que los principales, el aumento de plagas sí llega a afectar seriamente la producción agrícola. También encontramos a la migración estacional por relaves mineros o la irregularidad del comportamiento climático, es decir, un cambio en el ciclo de lluvias. Las lluvias que normalmente se extendían por 4 meses, ahora se extienden por 5 meses, o ya no llegan en agosto, sino que ahora llegan en diciembre, afectando, digamos, el nivel de pastizales, afectando también las actividades de pastoreo y también actividades ganaderas.
Entonces, lo que caracteriza también a la migración estacional, ya que se trata de un tipo de migración, digamos, que se ciñe al ciclo agrícola, es que no es una migración que requiere de una residencia. Es decir, los migrantes usualmente viven en campamentos o alquilan algún tipo de espacio. Y en este caso también, por ejemplo, podemos pensar en los migrantes que van del Ande a la selva para, en este caso, la cosecha de café o la cosecha de cacao. Es decir, estos migrantes se desplazan, usualmente son hombres jóvenes entre los 30, 20, 30 hasta los 50 años, son hombres jóvenes que dejan sus hogares de manera temporal para la cosecha de cacao o para la cosecha de café y que luego vuelven a sus lugares de residencia. Y también nos menciona que es un tipo de migración, que el tipo de movilidad o desplazamiento estacional ya existía mucho antes de la agudización o la mutación climática. Sin embargo, los efectos del cambio climático aceleran a volver mucho más difíciles las condiciones de vida de los lugares, digamos, de origen. Luego tenemos a la migración temporal, que en cuestión de tiempo es un poco más, digamos, alargada. Y tenemos a personas que abandonan sus lugares de origen independientemente de la estación o de la estacionalidad de la producción agrícola. Es decir, el abandono de estos lugares ya no depende de si se encuentran en otro lugar en tiempo de cosecha o si hay tiempo de sembrío, sino que son, digamos, causadas por el clima y causadas sobre todo por el aumento de las precipitaciones y el aumento de las inundaciones. Y aquí el tema del agua, que es el tema que nos presentaba también la Deutsche Welle y que varios grupos de ustedes también señalaban, es un tema central, sobre todo el tema que concentra a las inundaciones y al aumento del nivel del mar. Tenemos aquí a tres casos paradigmáticos, al igual que Indonesia, tenemos también a Bangladesh, precisamente, específicamente al sur de Bangladesh. Y lo que pasa es que el sur de Bangladesh se inunda a tal punto de que las personas tienen que desplazarse, tienen que dejar el territorio, pero una vez que las lluvias pasan, los agricultores retornan a sus cultivos y también lo que ocurre es que justamente como la lluvia inunda, como el río se desborda y empiezan a mojar todos los terrenos, a la par también los nutren, entonces cuando vuelven los agricultores pueden comenzar una temporada de sembrío próspera. Luego también encontramos un fenómeno muy similar en el río Nilo en África. Aquí encontramos, digamos, dos factores que interactúan. Por un lado, tenemos a grandes periodos de sequía que afectan el volumen de caudal del agua del río, es decir, el río Nilo pierde este volumen estable que tiene y crea así, digamos, desabastecimiento de agua en Etiopía y también en parte de Egipto. Eso por un lado, pero también tenemos el otro extremo, que es decir, que el río crece a tal punto de que hay inundaciones producidas y lo que en el mismo sentido de que ocurre en el sur de Bangladesh, las poblaciones tienen que emigrar temporalmente a otros lugares, pero luego cuando regresan se encuentran con un terreno fértil donde vuelven a retomar sus actividades de sembrío, sus actividades agrícolas. Entonces, y por último, el último, aquí me faltó agregar el título, el último caso paradigmático lo tenemos aquí en el Perú y muchos de ustedes y muchos de ustedes ya lo nombraron, es el caso del fenómeno del Niño, que tenemos una sobreabundancia de lluvias debido al calentamiento global, el cual también sumado a que hay una evaporación mayor del agua que aumenta la precipitación, que aumenta el nivel de lluvias, también genera la inundación de una gran proporción del territorio de Piura, originando que muchos agricultores decidan, en ese caso, desplazarse temporalmente hasta que vuelvan, hasta que, digamos, las condiciones climáticas sean mucho más estables para poder habitar. Y finalmente vamos a hablar sobre el tipo de movilidad permanente que muchos de ustedes también señalaban, que es el desplazamiento definitivo, mientras que en el tipo de migración estacional o temporal hablamos de un retorno o de un regreso de la población de salida a su lugar de origen. Lo que tenemos en la migración permanente es un desplazamiento definitivo.
es que no hay, digamos, el territorio se ha degradado ambientalmente y ha perdido las condiciones de habitabilidad a tal punto que no es posible que la población vuelva a habitarlo. Las causas más usuales para ese tipo de degradación y ese tipo de desplazamiento climático son la falta de agua, las sequías, o el exceso de agua, las inundaciones, así también como las emanaciones de refinerías, en el caso, por ejemplo, de La Oroya, o también incluso el resentamiento de personas o el resentamiento forzoso de personas, es decir, nos referimos a exploraciones mineras o la construcción de represas hidroeléctricas que obligan y que desplazan a la población de su territorio de origen debido al tipo de exploración y explotación que se dan en esos territorios. Así también tenemos como la salinización y la contaminación del suelo que lo hace improductivo y que también al menoscabar el principal sistema económico, que es la agricultura y la ganadería, produce la migración permanente de la población que ya no encuentra un lugar donde poder, digamos, obtener ni seguridad alimentaria ni ganancias, digamos, complementarias. Entonces, ya para terminar, vamos a ver si ahora sí se escucha este video acerca de un ejemplo de la migración climática ya de manera permanente o forzosa, que es el caso de los atolones del Pacífico Sur, de estas islas en forma de anillo del Pacífico Sur. Entonces, les dejo en el chat el video para que puedan revisarlo y en ese sentido, ya con esta presentación, aunque escueta, final de la migración permanente, terminaríamos el día de hoy, ya que el tiempo también nos ha sido escaso. De todas maneras, voy a colgar la diapositiva también con los casos del Perú que analizan Altamirano, Cabanús y Aramburu para que también puedan allí seguir viendo el tema.